Ya comenzamos. ¿Listo? Sí, ya puedes comenzar. Listo. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta discusión sobre el reporte de avance y retos del reporte Net Zero para América Latina producido por GRI. Realmente es un análisis exhaustivo de la industria en América Latina, donde vamos a explorar cuáles han sido los desafíos y cuáles son las áreas de oportunidad que GRI ha identificado dentro de la región. Se basa en 50 empresas latinoamericanas listadas en las bolsas locales y en 9 países de la región. Con esto quiero darle la bienvenida a Lina Camargo, que ella es la manager de GRI para América Latina. Y ya solamente como reglas de housekeeping, vamos a tener preguntas exclusivamente en el Q&A. Por favor, siéntanse cómodos de revisarlas. Nosotros vamos a monitorear las preguntas y las vamos a compartir con Lina. Las preguntas las llevaremos al final de su presentación, posiblemente durante el ejercicio que ya está respondiendo a las preguntas. Si hay alguna pregunta que ustedes comparten, dale like y eso nos da un indicador de la importancia de la pregunta para muchas otras personas. Igual tenemos la traducción simultánea que está operando, lo vas a encontrar en la parte de interpretación al final de la barra, entonces te invitamos a que nos acompañen y con esto quiero darle la bienvenida a Lina Camargo. Lina, muchísimas gracias por unirte a esta charla del día de hoy y nos compartas cuáles son las lecciones aprendidas, todo lo que aprendimos en el ejercicio de evaluar la transición de Net Zero en América Latina. Gracias, Mónica, por esa introducción. Muchísimas, pues, buenos días a todas las personas que se conectan. Muchas gracias, Arpel, por unirse a este lanzamiento de este documento que hemos hecho para la industria de petróleo y gas de América Latina, pero que sin embargo considero que le ayuda a cualquier empresa para entender cuáles son los desafíos cuando estamos reportando temas de cambio climático y los compromisos Net Zero. Como Mónica les decía, mi nombre es Lina Camargo, yo soy gerente del Global Reporting Initiative Latinoamérica. Y el día de hoy, pues estamos, como les decía, haciendo este lanzamiento del documento Avances y Retos del Reporte Net Zero en la industria de petróleo y gas en América Latina. Este documento lo pueden descargar usando el código QR que se encuentra en la pantalla. Y bueno, este documento también ha sido posible gracias a la cooperación del gobierno de Suiza, SECO. Les voy a dar un poco del contexto. Pues como ustedes saben, el petróleo y gas lo encontramos activamente en diferentes tipos de productos y cubre pues también necesidades de electricidad, transporte, materias primas, para químicos, petroquímicos, polímeros, y para muchos países, sobre todo de la región, es un activo estratégico. La industria del petróleo y gas es un activo estratégico para los flujos de ingreso de los diferentes países. Pero también, pues, es importante que nos hagamos cargo de esas emisiones que estamos generando, porque pues ya de acuerdo al IPCC nos dicen que el 95% de la actividad humana es la causa principal del calentamiento humano, perdón, del calentamiento global, y pues es muy importante, es imperativo que las organizaciones tomen acciones al respecto. Entonces, entre los desafíos de la sostenibilidad, pues lo que les estaba contando, es importante que esta industria sea transparente, transicione en términos energéticos para mitigar también el cambio climático. Y esto pues genera una transformación de esta industria y por otro lado que trabajen para acelerar la transición a una economía baja en carbono. Para esto muchas organizaciones usan los estándares GRI, que es el estándar pues, que usan las organizaciones para comunicar a sus diferentes grupos de interés cómo están
cómo están abordando los diferentes impactos que están generando hacia el desarrollo sostenible. Entonces, para los que no nos conocen, el GRI es una organización internacional independiente y a través de los estándares crea un lenguaje común en transparencia corporativa y, como les decía, ayuda a las organizaciones a que comuniquen los impactos usando los estándares. Estos estándares son gratuitos, son un bien público que se pone a disposición de las organizaciones. Así se ven los estándares de GRI. Este es el sistema. Tenemos estándares universales que usan todas las organizaciones que utilizan los estándares. Tenemos los estándares sectoriales. El primero en desarrollarse fue el GRI 11, que es el de la industria de petróleo y gas, que es un estándar que deben usar las organizaciones cuando están haciendo un reporte de conformidad con los estándares GRI. También tenemos el de minería de carbón, el de agricultura, acuicultura y pesca, y el de minería en general, que se acaba de lanzar este año, y vienen muchos más. Y tenemos también los estándares temáticos, y aquí nos vamos a enfocar en el 305, pues es el relacionado con emisiones. También tenemos el de energía, que está también relacionado con temas de cambio climático. Bueno, el objetivo de este estudio era analizar la situación actual para determinar el grado de madurez de la divulgación climática por parte de este sector en América Latina y proponer oportunidades de mejora para que cierren esas brechas de divulgación climática. Entonces, como Mónica les comentaba, se analizaron los reportes de sostenibilidad usando los estándares GRI de 50 empresas en América Latina del sector de petróleo y gas, que están listadas en la bolsa, y estas 50 empresas fueron de 9 países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Trinidad y Tobago del Caribe. Los contenidos o los estándares que se tuvieron en cuenta para hacer esta evaluación fueron el GRI 1 de fundamentos, porque ahí nos establecen los principios de calidad de la información. El GRI 2 de contenidos generales, GRI 3 porque también nos establece si el tema de, en este caso, de emisiones o calentamiento global, etcétera, es un tema material para esta industria. El 305 de emisiones, porque ahí se tuvieron en cuenta los contenidos relacionados, por ejemplo, con alcance 1, alcance 2 y alcance 3, cómo era el grado de madurez de las organizaciones al reportar este tipo de contenidos, y también para las empresas que ya estuvieran usando el GRI 11, que es el sectorial de petróleo y gas, pues para ver si estaban usando también los contenidos particulares para esta industria. También se tuvieron en cuenta otros criterios adicionales, como por ejemplo, si la organización hacía un enlace con los objetivos de desarrollo sostenible, mecanismos de reducción y compensación que estuvieran realizando las empresas, y cómo estaban estableciendo o si estaban estableciendo metas de carbono neto. Entonces, con todas estas consideraciones se diseñó una herramienta de evaluación de 5 categorías para definir el nivel de madurez de la divulgación climática y la conformidad a los estándares GRI. Primero se revisó si cambio climático o emisiones de gases de efecto invernadero era un tema material o no para estas empresas. Se revisó cómo reportan el cálculo de huella de carbono en los alcances 1, 2, 3, conforme al estándar 305 que les mencionaba hace un momento. Si reportan compromisos frente a la acción climática y las estrategias de reducción de estos acuerdos con los retos que tenemos a nivel global. Finalmente, la calidad de la información, y para esto se tomaron como referencia, nuevamente les digo, los principios de calidad de elaboración de informes de sostenibilidad usando los estándares GRI que las organizaciones encuentran en el GRI 1 de fundamentos. Entonces, para hacer esta evaluación se establecieron rangos de evaluación que van desde 1 a 3 puntos usando los siguientes rangos. Bajo para calificación de 1 a 1.6. Este rango nos muestra un nivel de madurez elemental en la divulgación de la información. Intermedio para calificaciones de 1.67 a 2.33, en donde nos muestra un nivel de que va a estar en proceso de consolidación y que por el momento la organización expone información de manera pues parcial.
Alto para calificaciones de 2.34 a 3, en donde nos muestra un nivel de liderazgo en la divulgación, es decir, que la empresa tiene una práctica implementada de reporte. Entonces ahora, ya habiéndoles explicado la metodología que se usó, vamos a los hallazgos y resultados. En América Latina, la adopción de divulgación climática ha sido variable entre los países debido a las diferencias en los recursos, economías, tecnologías y cultura, y además de su carácter voluntario, ¿no? En algunos países voluntario, en otros ya se está volviendo obligatorio. Según la evaluación de los reportes de sostenibilidad GRI, las empresas muestran un nivel de madurez de divulgación climática en consolidación, es decir, que están en un nivel intermedio. Con una calificación de 2.07 sobre 3, esto indica un avance intermedio en la divulgación con un énfasis en la transparencia en la definición de temas materiales identificados. Es decir, ese fue el fuerte que se encontró, que está en el número 1. Sin embargo, solo el 36% de las empresas reportan suficiente información y cumple con todos los criterios evaluados, mientras que un 35% cumple parcialmente. Las principales oportunidades de mejora están relacionadas con la divulgación del cálculo de huella de carbono, particularmente en las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Es necesario que la divulgación climática, así como los diferentes temas de sostenibilidad, mantengan un nivel de coherencia desde la determinación de cuando la organización dice que es un asunto material o relevante, como los cálculos que están haciendo de la huella de carbono, también indicar muy bien esa huella de carbono que alcance tiene, pasando pues por los compromisos, en este caso el compromiso Net Zero y las estrategias que están abordando para lograr las metas, y finalmente que la información que se ponga a disposición de los grupos de interés sea información de calidad. Como ven en esta gráfica y en las siguientes que aparecerán más adelante, lo que aparece en color azul oscuro se refiere a porcentajes de empresas que cumplen totalmente ese tema que se está revisando. Ese azul como intermedio se refiere al porcentaje de empresas que cumplen parcialmente, y el azul claro se refiere al porcentaje de las empresas que no cumplen o están en un nivel incipiente. Esta categoría, la definición de temas materiales, se hizo para ver si esta industria estaba determinando el tema de cambio climático, emisiones, lo estaba determinando como un tema material o no dentro de su reporte. Y esto era para saber si las empresas del sector son conscientes de los impactos generados en su operación y de la relación de estos con el cambio climático. Se evaluó si en la lista de temas materiales se identificaba algún tema relacionado directa o indirectamente con la gestión de sus emisiones, y se analizó si la empresa incluía el alineamiento de este tema como un tema material con los estándares GRI del 305, ¿no? Se indagó también si las empresas evaluadas, además del estándar GRI, utilizaban otros estándares o marcos o plataformas complementarios, sin que esto implique evaluar el informe de cumplimiento o la calidad de los requisitos de los contenidos de los marcos o plataformas adicionales, porque eso estaba por fuera del alcance del estudio. Entonces, cuando digo que se indagó, todo esto fue basado en el informe de sostenibilidad que tenía publicado en ese momento las empresas. La mayoría de las empresas evaluadas han identificado las emisiones de gases de efecto invernadero como un tema material con una calificación de 2.60 en la subcategoría correspondiente. Sin embargo, un grupo minoritario no identifica directamente estos temas. Se destacan varios temas relacionados como cambio climático, eficiencia energética y acción por el clima, cuando se estaba buscando si este tema era material para la organización o no. En cuanto a las emisiones, el 90% de las empresas ha definido la cobertura de sus temas de materiales relacionados, pero un 10% no considera ninguno de los contenidos del GRI 305, que es emisiones, y un 30% no identifica simultáneamente todos los contenidos específicos. Entonces, esto lo que nos muestra es que no para todas las empresas
fue material este tema y pues se buscaban diferentes nombres que estuvieran relacionados. Pero sí hay un gran consenso en esta industria en que sí, cambio climático, emisiones, eficiencia energética o acción por el clima es un tema material. Creo que fueron dos las organizaciones que no lo identificaron por ningún lado como tema material. Cuando se revisó quiénes si usaban marcos complementarios, entonces en esta subcategoría de estándares, plataformas o marcos complementarios, se identificó que el 74% de las empresas evaluadas mencionan en sus reportes de sostenibilidad GRI que utilizan otros medios complementarios para reportar la acción climática, y es importante mencionar que no hemos evaluado el cumplimiento pues, de la calidad de esos marcos o plataformas adicionales. Y ahí en esta gráfica ustedes ven cuáles son los porcentajes y cuáles son estas complementariedades que ellos usan. El objetivo de esta categoría del cálculo de huella de carbono, alcance 1, 2 y 3, se revisaba pues, si estaba conforme con los requerimientos de los estándares GRI, y para ello se evaluó si las empresas pues, cumplen con los requisitos que se establecen en el 305.1, que es el alcance 1, en el 305.2, que es el alcance 2, y en el contenido 305.3, que es el alcance 3, y también para aquellos que ya estaban usando el estándar sectorial GRI 11, que es el que les decía de petróleo y gas, si hacían referencia al contenido 11.15, que son recomendaciones adicionales para el sector frente a esta temática. El 56% de las empresas evaluadas cumplen parcialmente los requerimientos del estándar GRI para reportar los alcances 1, 2 y 3, mientras que solo el 13% de las empresas evaluadas reportan los alcances 1, 2 y 3, cumpliendo con todos los requisitos del estándar. Además, es importante mencionar que algunas empresas reportan sus emisiones a pesar de que no los habían identificado como un tema material, y pues esto quiere decir que las empresas evaluadas le están dando importancia a este tema. Acá quiero hacer una aclaración, y es que cuando se revisaba, cuando considerábamos que el reporte estaba completo, también se tenía en cuenta si la empresa de pronto usaba algún tipo de omisión del GRI. Recuerden que los estándares GRI permiten 4 tipos de omisión. Estos los pueden encontrar en el GRI 1 de fundamentos. Entonces, el buen uso de estas omisiones también hace que los requerimientos, que se dé cumplimiento a los requerimientos de información, porque se está haciendo transparente en dado caso que tengan que aplicar algún requisito de omisión. Esta categoría también tenía como objetivo evaluar los compromisos de la acción climática de las empresas para gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera responsable, y pues incluyendo los compromisos net zero. El 22% de las empresas evaluadas reportan compromisos sólidos, incluyendo la meta net zero, objetivos y metas de reducción, compromisos alineados con los ODS, mientras que 50% reportan compromisos, pero no brindan suficiente información que respalde estos compromisos con los planes concretos. Y ahí es donde vemos una gran oportunidad de mejora, porque si tú estableces una meta, la gente te va a creer más, va a tener confianza cuando tú tienes y les cuentas cuál es tu plan que para respaldar ese objetivo que te has propuesto para la fecha que lo has propuesto. Entonces eso le da mayor seriedad al mensaje y tranquilidad a los diferentes grupos de interés, y pues esa es una de las sugerencias y recomendaciones que se incluyen en este documento. En la subcategoría Net Zero, solo el 26% de las empresas evaluadas tienen un compromiso sólido con el objetivo Net Zero, un 14% comunicó un compromiso sólido, pero no gestiona todas sus emisiones de carbono. Entonces, eso también a uno lo hace dudar, como si estás apenas haciendo la huella para alcance 1 y te trazas un Net Zero, pues te faltan otros alcances que sabemos que esta industria tiene. Entonces, es importante que lo tengan presente para futuros reportes. Mientras que un 24% reporta compromisos, pero sin suficiente información que respalde o considere todas sus emisiones.
Además, el 50% de las empresas no menciona el compromiso hacia el net zero. Por otro lado, en la subcategoría de objetivos y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 74% de las empresas reportan objetivos y metas de reducción, aunque un 36% de estas no miden todas sus emisiones de carbono. Entonces, de nuevo, como que reportan unas reducciones, pero de una parte específica y no de todo el universo de emisiones que puede tener esa empresa. Además, el 26% no tiene objetivos de metas o reducción. En cuanto a los compromisos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, el 92% de las empresas evaluadas reportan compromisos alineados con al menos uno de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo los otros objetivos que también más relaciona esta industria están asociados con trabajo decente, acción por el clima y energía asequible, y los que menos se mencionan son hambre cero, vida submarina y fin a la pobreza, pues que está pues como alineado con el impacto que puede tener esta industria. El objetivo de esta categoría de las estrategias de reducción era evaluar las estrategias de las empresas para gestionar las reducciones de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y el 34% de las empresas evaluadas reportan estrategias sólidas de reducción, mientras que el 24% reporta estrategias de reducción, pero sin suficiente información que respalde esos planes concretos. La subcategoría de medidas adoptadas para gestionar emisiones se destaca pues con una calificación de 2.30. El 88% de las empresas reportan medidas adoptadas como reducción de venteo, quema de antorchas, mejoras en las emisiones fugitivas y eficiencia energética. Sin embargo, un 12% no ha adoptado ninguna medida y un 46% no presenta suficiente información. En reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 66% de las empresas informan reducciones, pero la mayoría solamente en un alcance. El 34% no reporta reducciones. En verificación externa, el cálculo de huella de carbono, el 40% ha realizado estas verificaciones externas, mientras que el 60% no lo reporta. Entonces, si bien el estándar GRI no exige que se haga una verificación externa, es una buena práctica y les va a ayudar a mejorar la calidad de los datos. En cuanto a la compensación de carbono, el 22% de las empresas la reporta, y aunque esto es una estrategia necesaria para esta industria, no se debe depender únicamente de esta de compensaciones. Para concluir, en el análisis de todas las categorías, esta última categoría tenía como objetivo la calidad de la información climática reportada por las empresas, basándose en los principios para la elaboración de los informes de los estándares GRI. Para profundizar en estos principios, el significado, la expectativa que se tiene, los invitamos a que revisen el estándar GRI 1 de fundamentos, ahí van a encontrar la explicación. Los que tuvimos en cuenta fue la identificación de los impactos, que está relacionado con la exhaustividad del reporte, claridad de cómo se presenta la información, el equilibrio y la comparabilidad. Entonces, en identificación de impactos, pocas empresas detallan sus procesos de análisis de impacto y no mencionan impactos negativos asociados a cambio climático, a emisiones, etcétera, aunque comprenden la existencia de estos al gestionar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que se detectó es que referencian este impacto en un lenguaje positivo. Y acá quiero aclarar que es importante que las organizaciones reflejen el impacto que están teniendo y no lo confundan con las acciones de mitigación que están desarrollando. Las acciones se reportan también, ustedes lo deben incluir en su informe de sostenibilidad, pero en donde se les pide que incluyan la estrategia para abordar este impacto. Entonces recordemos que el oscurecimiento y generar desinformación o hacer creer algo que realmente no es,
se consideran pues prácticas de greenwashing. Entonces es importante que entrenemos a nuestro personal, a las áreas de comunicación para que la información se escriba y se haga entender de una forma técnicamente correcta para evitar caer en estas prácticas. También lo que se veía es que esta industria está haciendo muy buenos esfuerzos para que la información se dé de una manera clara. El 66% de las empresas reportan esta información tratando de adecuar el lenguaje para que cualquier persona lo pueda entender. En equilibrio, el 56% de las empresas reportan solo impactos positivos y de nuevo estamos hablando de emisiones, de gases de efecto invernadero, de cambio climático. Entonces, pues ya hacía la observación. En comparabilidad, solo el 40% permite una comparación adecuada de toda la información. Algunas reportan alcances combinados sin especificar esa comparabilidad, si es de alcance 1, alcance 2, como cuál se incrementó, cuál disminuyó. Y en verificación externa del reporte de sostenibilidad, el 56% de las empresas han realizado verificaciones externas, incluyendo contenidos relacionados con emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, estas son las conclusiones que se sacan de este estudio. Igual, como les decía, está para que cualquiera lo pueda descargar. La mayoría de los informes abordan la divulgación sobre la acción climática de las empresas. O sea, hay consenso que esto es un tema relevante para la industria es consciente de eso. Un gran número de empresas cuentan con temas materiales relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero y existe una brecha de cumplimiento para nosotros que tenemos que seguir fortaleciendo para que las empresas entiendan que al reportar los estándares GRI, si hay algún requisito que tienen pendiente por cumplir, que usen adecuadamente las razones de omisión, para eso están, y entiendan que el GRI también es suficientemente flexible para que si no se tiene un dato, usen la razón de omisión de que la información no está disponible y que expliquen al grupo de interés para cuando van a tener el dato disponible, qué están haciendo, ¿no? Para que de esta manera haya mayor transparencia. Muchas empresas no incluyen el total de sus emisiones. En especial, hay muchos retos al reportar alcance 3 y es muy entendible. Por lo general, en cualquier industria, este es como el talón de Aquiles, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Y también especificar cuando está alcance 1, si están solamente haciendo la medición de la huella en un proyecto en particular o en todos los proyectos que se consideran de alcance 1 o de alcance 2, tengan presente eso. El 26% de las empresas evaluadas reportan un compromiso sólido hacia el camino Net Zero. El 40% de las empresas evaluadas han adoptado medidas de mitigación. El 60% restante tiene un potencial significativo para implementar estas medidas adicionales de mitigación. Las empresas evaluadas tienen una alta conciencia sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente la Agenda 2030 ha logrado que las organizaciones y las personas tengan una mayor conciencia, y existe una oportunidad significativa para mejorar la identificación y el reporte de impactos de las empresas. Ya para cerrar, estas son las recomendaciones. Igual, bienvenidos a que las profundicen revisando el documento. Estas recomendaciones, pues, consideramos que son poderosas para impulsar un cambio positivo y significativo. Primero, transparencia total. Cuando se trata de gestionar nuestras emisiones, la transparencia es clave. Asegurémonos de comunicar todas nuestras emisiones, incluidas las indirectas, para garantizar una total transparencia y comparabilidad. Al hacerlo, estaremos pues tomando medidas concretas hacia un futuro más sostenible. Segundo, utiliza los estándares adecuados. Entonces, para mantenernos alineados con las mejores prácticas, es importante seguir los estándares adecuados, como el estándar GRI, en este caso sería el 305 para emisiones, y también tenemos, como les decía, en el GRI 11, que es el específico para la industria, hay recomendaciones adicionales. Mantengamos un compromiso genuino.
Si queremos hacer un compromiso sólido con la acción climática, debemos asegurarnos de considerar todas nuestras emisiones, incluso las indirectas. De lo contrario, pues podríamos enfrentar consecuencias negativas como interrupciones en la cadena de suministro, mayores costos, pues también por regulación que se puede estar moviendo en en las diferentes zonas. Compensación de calidad. Cuando compensemos nuestras emisiones de carbono, asegurémonos de que sea de alta calidad, que sea verificada, y esto significa elegir proyectos que realmente reduzcan o retiren la mayor cantidad de carbono que emitimos y también tengan beneficios sociales y ambientales adicionales. Ojo, compensación es necesaria por la industria de la que estamos hablando, pero hay que seguir una jerarquía de reducciones, ¿no? Que cuando reducimos y la compensación usarla para lo que definitivamente no se pudo reducir. Equilibrio y comparabilidad, entonces mantengamos pues ese equilibrio. Cuando estamos hablando de un impacto negativo, decirlo claramente, y que la gestión que están haciendo sea esa gestión que va a llevar a mitigar, pero eso no quiere decir que la industria esté exenta ya en este momento frente a la acción climática o los impactos que pueden tener frente a este tema. Entonces, para que lo tengan presente. Para finalizar, pues quiero darle un agradecimiento a Arpel por ser aliado en la difusión de estos resultados del documento, la cooperación del gobierno de Suiza, la cooperación económica y desarrollo, por apoyar la realización de este estudio, y a Pimetric, que fue la organización a la que comisionamos la realización de este estudio. También quiero agradecer a los miembros de la comunidad GRI, quienes a través de una membresía que ellos aportan al GRI, apoyan a la misión que tenemos nosotros como crear estándares de calidad para que las organizaciones puedan comunicar sus impactos de sostenibilidad. Tenemos empresas del sector de petróleo como Vista Energy en Argentina, Promigas, Ecopetrol y Serracol en Colombia, a quienes les haremos llegar un benchmark individualizado que revisen cómo están frente a la muestra que les acabo de mostrar de Latinoamérica. Finalmente les voy a dejar unos recursos. Algunos de ustedes ya sabrán que hace un par de meses hicimos la consulta del estándar de cambio climático y y esperamos estarlo lanzando a finales de este año o el primer trimestre del próximo año. Y esta actualización de cambio climático está relacionado con el estándar de emisiones y el estándar de energía. Entonces, toda la información ustedes la pueden encontrar en este link que se les va a compartir junto a la grabación. Y también quiero dejarles saber que a finales del año pasado se lanzó este documento de interoperabilidad, acá se los pongo, de emisiones de gases de efecto invernadero de los estándares GRI y los de ISSB, entonces también para que lo revisen. Y pues bueno, con esto finalizamos y muchas gracias a todos por su atención. Ahora vamos a abordar preguntas. Muchas gracias, Lina. La verdad, un abrebocas y un resumen muy exhaustivo del ejercicio. En el chat tenemos un par de preguntas y voy a tomar algunas de ellas, pero antes de eso quisiera que nos compartieras con nosotros cuáles fueron las lecciones aprendidas de las empresas que participaron en este ejercicio y que caminan hacia Net Zero. Sí, pues de elecciones lo que les decía, es muy importante que cuando establecen un compromiso haya una coherencia entre lo que se dice y lo que sí, como el planteamiento que se tiene frente a la estrategia que nos va a llevar a cumplir ese compromiso para X fecha, y también que haya una coherencia frente a los datos o la base, los datos base que se tienen hoy en día. Y finalmente, que esa información ojalá sea verificada para tener claridad que los objetivos, la estrategia y todo están alineados con unos datos que la empresa ya tiene claros, en donde saben que no tienen errores, que obviamente están sujetos a ciertos
suposiciones en algunos de los datos de los cálculos que usan la organización. Entonces yo diría que es muy importante que los equipos cuando están comunicando todo esto y cuando están planteando la estrategia, entiendan que es importante que haya una coherencia, que el lector pueda comprender y que eso estamos seguros que va a ayudar a generar mucha más confianza, no solamente en los inversores de estas empresas, sino también la comunidad, los gobiernos, etcétera. Ese es un punto importante y tenemos una nota que precisamente habla de lo que tiene que ver con la auditoría de estos reportes. Y tenías en tus estadísticas de que hay una parte muy interesante en la que dices, son muchos que están motivados, están Sí. empezando su camino. Esto es un camino largo, eso hay que ser claros. Pero no todos están haciendo auditorías. Cuéntanos un poquito más porque sí en las preguntas salió un tema de eso y conecta muy bien con lo que estás diciendo. Sí, se hace, bastantes empresas están haciendo las verificaciones de la información. Ujú. Entonces, pero ya uno saber si lo que se está verificando, ¿sí me entiendes? O sea, porque también está la parte donde les decía, el impacto se pone como un impacto positivo, Ujú. a veces las emisiones se ponen emisiones, pero a veces no se deja claro el alcance o están haciendo la emisión de un alcance, perdón, haciendo la cuantificación de un alcance y por lo tanto simplemente se está haciendo la verificación de ese alcance. Pero entonces es muy importante que hablen con los equipos externos que están haciendo la verificación, que dejen muy claro los alcances y que en las cartas que se emiten los comentarios de la verificación haya claridad, porque también lo que se veía y en el principio de comparabilidad, ¿no? Entonces, a veces unían alcance 1, alcance 2, o quién sabe cuántos alcances se están uniendo en esas gráficas de comparabilidad de cómo son las emisiones hoy frente a las de años anteriores. Y lo importante de la comparabilidad es saber si la empresa mejoró, desmejoró, y si desmejoró de pronto fue porque es que nos fusionamos con otra empresa. Entonces, como ir dejando todas esas cosas claras, que si se nos aumentaban las emisiones, qué ocasionó, qué generó ese incremento, porque muchas veces la empresa está siendo hasta más eficiente, pero por unas fusiones que hayan tenido o por nuevas exploraciones, extracciones que estén haciendo se haya incrementado, pues eso tiene sentido, ¿no? Entonces, como que el hilo conductor se entienda para que el lector, que pronto no es supremamente, o una persona que no pertenece a la organización, un externo, pueda entender eso. Entonces, Listo. sí es importante siempre dejar claro qué se está midiendo y qué se está verificando, y cuál es el alcance de esa verificación. Listo. Tenemos, hay una pregunta interesante que dice, habla del sector, te la voy a leer porque me parece interesante y puede resultar informativa para todos. Este sector cuenta con una meta de reducción de emisiones a un año en específico y ya sabemos, hay muchos compromisos hacia el 2050. Existe, la mayoría del mundo prácticamente está en 2050. Existe un plan de trabajo internacional que una estas industrias para cumplir estas metas. Hay un plan, ¿tú conoces algún plan dentro del ejercicio que sacaron ustedes que hace que particularmente la industria de petróleo y gas tenga un compromiso? Pues yo creo que el compromiso está en los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es como el marco que debemos tener las organizaciones de cualquier industria, ¿no? De cuáles son los retos que tenemos como humanidad, y pues ya lo estamos viviendo, que si no mejoramos en estos temas de afectaciones por el cambio climático, pues nosotros los seres humanos somos los que nos vamos a ver afectados. Por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Colombia se están viviendo unas sequías en este momento. En otros países se están dando unas inundaciones que están afectando a quienes, a los seres humanos. Entonces, yo pienso que ese es el gran compromiso a nivel global que debemos tener. Y para la industria, yo pienso que, y lo que nos muestra el estudio, por lo menos en Latinoamérica, las empresas son conscientes que definitivamente hay una relación también en donde esta industria tiene un impacto negativo hacia el cambio climático. Eso
es algo que no podemos esconder, no podemos tapar, pero se trata entonces que todos, desde nuestro rol, desde el tamaño de nuestra organización, tomemos acción. Ya después, en cuanto es mi compromiso de reducción, ahí la sugerencia es primero que revisen en su país cuál es el compromiso que se ha planteado el gobierno frente al Acuerdo de París, y que entonces basado en eso también vaya trazándose una meta, y por otro lado que tengan en cuenta los objetivos basados en la ciencia, ¿no? Ujú. Que esos objetivos estén también como mirando, bueno, cuál es mi rol frente a, a, a lo global y basado en la tecnología, costos, etcétera, compromisos que tenga su gobierno, trace una meta, pero de nuevo, que esa meta de cuánto, para qué fecha, y de ahí empiecen a pensar para atrás qué tiene que pasar para lo que tú dices en el 2050 lo logren o de pronto vayan más Mucho allá de la antes. meta. Sí. Sí. Ok. Y ya como para concluir, porque sé que estamos de muy corto tiempo, hay preguntas que hablan de la transición energética y hay un temor en la industria por las acciones que se están mirando hacia la reducción de petróleo en el consumo. ¿Cómo conectas tú y cómo el ejercicio del estudio se refleja de alguna manera las estrategias de las empresas, el reporte hacia las condiciones en cuanto a petróleo y gas? Porque se vuelve un tema sensible, ¿no? Y se hacen vulnerables al comunicar y reportar. ¿Ves alguna conexión entre transición energética y el reporte en ese sentido? Sí, algunas empresas, yo creo que desde hace ya varios años empezaron a darse cuenta que si querían que su empresa esto fuera, estuviera, pues esto sobreviviera, no sé, 100 años más, como en esas Ujú. estrategias a largo plazo, pues también tendrían que transicionar. Entonces ya vemos casos de empresas que ya no son solamente, ellos ya no dicen soy empresa de petróleo y gas, sino mi empresa se dedica al negocio de la energía. Y para Sí. eso, entonces, claro, ellos dándose cuenta que a largo plazo y que de pronto algunos inversores dicen ya tienen unas limitaciones en donde no pueden invertir en cierto tipo de industrias, en donde se va moviendo regulación que le va a poner un freno a esta industria. Entonces son empresas que dicen, ok, entonces yo me tengo que diversificar, voy a seguir generando energía, pero voy a invertir en innovación, desarrollo para seguir en el negocio, pero abriendo la matriz de generación de energía. Entonces ya vemos que hay empresas que están en el negocio también de la hidro, de energía solar, eólica, etcétera. Y mientras que también siguen trabajando en petróleo y gas, pero trabajando para ser más eficiente, reducir esas emisiones y residuos que puede estar generando la industria. Entonces, sí, yo diría que las empresas que estén en este negocio, pues definitivamente deben trabajar en la estrategia a muchos años más, mirando cómo su negocio tiene que transformarse. Y eso no solamente pasa en la industria de petróleo y gas, En pasa en todas. diferentes industrias, sí. Entonces, Sí. simplemente que por un tema climático que nos va a afectar a todos nosotros, eh, pues está llevando a acelerar que la industria haga esos cambios. Y por ejemplo, ahorita en este estándar que les comentaba eh, que se está actualizando en temas de clima, emisiones, etcétera, viene muy fuerte también la parte humana, ¿no? Ujú. Cómo estos temas también van a afectar a las personas y también a los empleados, porque Ujú. entonces eso Sí, también va a hacen llevar a parte que, del grupo de actores, ¿no? claro, entonces yo hoy tengo ciertas habilidades y conocimientos técnicos, y si mi empresa se está diversificando y su industria está desarrollándose y cambiando, pues cómo ayudar a esos empleados que hoy en día tienen este conocimiento para que ellos también transicionen, desarrollen nuevos conocimientos
y sean personas que también puedan continuar trabajando en la organización por 20 años más, 30 años más. Entonces también es importante que recursos humanos se una a esta transformación de la industria. Sí, lo que vamos a ver realmente, y ya para cerrar, vamos a ver una transformación en cuanto a una diversidad en el portafolio de energías que van a poner disponibles las empresas. Vemos la necesidad importantísima de reportar y mantener una data muy, muy estricta, que eso es lo que alimenta no solamente GRI, como lo mencionabas, otros reportes de acuerdo a las necesidades de reporte de cada empresa. Y vamos a ver un énfasis importante en el aspecto social en el que volvemos a ser parte del ecosistema. Lina, muchísimas gracias por unirte a esta charla. Muchísimas gracias a todos ustedes que dedicaron un espacio de su tiempo esta mañana, seguro todos con muchas tareas que hacer, pero encontraron este tema interesante. Ha sido un placer y espero que sigamos colaborando en este ejercicio. Para nosotros en Arpel es una alegría muy grande contar con todos ustedes y con amigos y partners como GRI y en este caso liderado por Lina, y los invitamos a las próximas actividades que tengamos y que tengan un muy, muy feliz día. Lina, muchísimas gracias y un feliz día para todos. Gracias, Mónica, Paula, todo el equipo de Arpel. Un saludo. Bye bye.